Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, familia, hoy tenemos una entrevista con una escritora, la escritora de nuestro último libro que tenemos actualmente en sorteo, Nieves Guijarro, La Cruz y el Cerdo, un libro que de verdad, ya de por sí, si el exterior es maravilloso, porque además esto es una edición limitada de 100 unidades, la portada está hecha a mano y el interior, pues no deja de ser menos. Ya veis la ilustración, una maravilla. De Ediciones Bernacchi, que tengo que decir que se han portado en todo momento muy amablemente con nosotros a la hora de mandarnos el libro. Y yo quiero dar la bienvenida a nuestra invitada, si Guillermo me lo permite. Nieves, bienvenida a tu casa, por supuesto. Muchas gracias, un gusto estar hoy aquí contigo. Y a nuestro codirector y director del canal Cabaleón, Guillermo Berman, a quien es todo un placer tener con nosotros. Guillermo, bienvenido, tío. Muy buenas, Jera. Pues nada, el placer sobra decir que es mío, ¿no? Y sobre todo teniendo una invitada como el Nieves. Y ante este libro que ya llevamos varios días hablando de él también, que ya me habías enseñado incluso fuera de micro, y yo he podido indagar un poco. Y digo, voy a esperarme a ver si me toca a mí el libro en el sorteo, ¿vale? Y si no, pues me lo voy a comprar sí o sí. No porque a mí me gusta tener una librería bastante extensa y la lectura que yo o la lectura que yo practico por lo menos es muy variada, ¿no? Sobre todo los temas que yo trato de cábala están relacionados también históricamente con magia, con brujería, con temas que van relacionados también ahora con el tema del libro. Y quizás me lleve una sorpresa, ¿no? Es el enfoque que yo le veo a priori, y que es se ve bastante apetecible, sobre todo lo que has mencionado, ¿no? La editorial ha hecho un trabajo ahí que no tiene ninguna pega. O sea, es algo que yo creo que como escritora comentarás, pero tienes que sentirte contenta, no, sino satisfecha es la palabra, ¿no? De decir, este es mi trabajo, ¿no? Y este es el acabado del trabajo. Porque una cosa es aportar todo el contenido y otra cosa es ver luego el resultado, ¿no? Y yo creo que eso gusta a todo el que se dedica a escribir, le gusta tener un resultado final que sea, que se note, ¿no? Que sea algo especial. Yo tengo que decir que yo conocí a Nieves a través de Teresa Porqueras, a quien estoy tremendamente agradecido y a quien he propuesto incluso participar en esta entrevista, pero lamentablemente en el momento de la grabación de esta entrevista no se encontraba disponible, aunque me pidió que le mandara unos saludos enormes a Nieves, así que Nieves, así te los hago llegar en nombre de Teresa, y que también se portó muy bien con este canal y con un servidor. Teresa, perdón, Nieves, yo quiero, antes que nada, que comentes un poquito a la audiencia para que conozcan más este libro que estamos sorteando de Ediciones Bernacchi. ¿De qué va el libro? ¿Cuál es la trama del libro? Bueno, pues vamos a ver. En astrología todos sabemos que existen las llamadas eras astrológicas, ¿no? Y estas eras, por orden, son la era de Leo, la era de Cáncer, estas dos primeras muy ligadas al tema de la agricultura, la era de Leo, era de Cáncer, perdón, la era de Géminis, Tauro, una era muy importante porque es donde nació la escritura, y luego llegarían Aries, la era de Piscis, y ya la era de Acuario, que es la era de la paz y el amor, sería ya nuestra era, ¿no? Bueno, pues lo que sucede en La Cruz y el Cerdo este libro es una antiutopía, una distopía o antiutopía. Entonces, en La Cruz y el Cerdo nos encontramos con un mundo literalmente patas arriba, un mundo en el que la humanidad agoniza y un mundo que gracias a la agonía humana empieza a adquirir una personalidad propia. Yo sé que esto que os estoy contando es un poco raro, ¿vale? Pero es el espíritu de la historia. Este mundo, con una personalidad propia, quiere darle una nueva oportunidad de resurgir a otros conceptos que aunque debieran ser humanos, no han sido muy humanos, como es el altruismo, como es un poquito más la bondad, y hace como una especie, para que nos entendamos, de reseteo, ¿vale? Hace un reseteo y se marcha a la era de Aries. Se marcha a la era de Aries, primero
el carnero como símbolo porque es el primer signo del zodíaco realmente y viene como símbolo de un comienzo. Durante la era de Aries nos llegaron magníficas epopeyas, ¿no? Es la época de la guerra, la época del cambio, ¿no? Que es de lo que habla la cruz y el cerdo, un mundo patas arriba, un mundo que precisamente viene de una guerra que es mortal para la humanidad, salvando unos cuantos rezagados que logran ocultarse y sobrevivir, pero no por mucho tiempo. Y durante este reseteo, no quiero dar algunas claves porque, bueno, prefiero que la gente lea el libro, entonces las claves no las voy a dar, si os parece. Durante este reseteo empiezan a surgir una serie de, como dice mi prologuista, una serie de cruces extraños en la vena del doctor Morono, una mezcla curiosa entre el espíritu bestial y el humano de condición antropomorfa, que son los padres del nuevo mundo, ¿no? Ellos son los encargados de este resurgir que, como digo, nace bajo ese reseteo del mundo a la era de Aries como cambio. ¿Qué pasa? Pues, bueno, una de las moralejas, por así decirlo, que tiene el libro es que todavía nos queda mucho que aprender, que los paradigmas hasta ahora usados por el género humano no son suficientes. Y uno de esos paradigmas, aunque no es un libro especialmente crítico con el tema religioso, es la religión. Es decir, es una cruz como símbolo de una religión mayoritaria. Es un modelo, un prototipo que esos nuevos habitantes toman para lograr crear otra sociedad. De ahí una cruz, ¿no? Una cruz como símbolo, pero como digo, no es el aspecto más crítico este del libro, el de la religión, ¿de acuerdo? Se critica más lo que viene a ser el fundamentalismo y lo que viene a ser la tergiversación de los conceptos que nos traen las religiones. Por ejemplo, por poner un ejemplo así más sencillo, los mandamientos, ¿no? Realmente los mandamientos no dicen ninguna mentira, pero todos sabemos que los seres humanos lo que tendemos es a darle la vuelta. Y bueno, en fin, por eso han pasado las barbaridades que han pasado a lo largo de la historia. Y así, por eso una cruz. Otras cuestiones, pues bueno, me han preguntado, me lo preguntaron en una entrevista, ¿por qué un cerdo? Bueno, no es que el cerdo, lo quiero dejar claro aquí, para que no haya malos entendidos, no es que el cerdo sea un cerdo porque es un animal impuro, ni como insulto a Jesucristo, ni ninguna de esas cosas. Y ahora cuando explique cómo surgió la idea del libro y de dónde viene este libro, lo explicaré todavía mejor, ¿no? El cerdo viene porque estamos hablando en la cruz y el cerdo de una época convulsa, una época en la que, como digo, el mundo se resetea, una época en la que los dioses gobiernan por encima de las cabezas de los nuevos moradores de lo que fue nuestra tierra. Y una de esas presencias principales es Draco. Dentro de Draco hay un asterismo, y dentro de ese asterismo una de las estrellas principales es Grumium. No se sabe bien por qué, pero Grumium se traduce como el hocico del cerdo. Yo creo que es por la raíz gru, que viene del latín gruñido. Por eso es una cruz y un cerdo. Creo que el concepto ha quedado claro, ¿no? Clarísimo. Yo, más claro, yo esperaba una explicación clara, pero vamos, tanto no. Aparte, Nieves acaba de mencionar algo interesante, y es que tal y como si yo tuviese que ver ahora esta entrevista y yo no supiese que estamos hablando del libro, todo lo que has ido narrando, ¿vale? Para mí es el mundo actual. Es decir, no has podido elegir mejor momento para sacar el libro porque precisamente el mundo está patas arriba. El mundo está entrando en un cambio de conceptos completamente opuesto al que veníamos viendo. Incluso las religiones, el concepto religión genéricamente está decayendo. Y yo creo que la descripción que has dado se parece mucho al mundo en el que vivimos actualmente. Yo creo que el que nos esté viendo, habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no se percatará de que realmente sí, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época fundamentalmente parecida a lo que has narrado, ¿no? Metafóricamente estamos patas arriba. Creo que es un buen momento para también haber sacado el libro.
Ujú. Todo sucede en su momento también. Correcto. Nieve, ¿es este tu primer libro o tienes algún otro libro publicado? Yo he participado en varias antologías, en bastantes hasta, y luego tengo un libro anterior a La Cruz y el Cerdo, que realmente no tiene que ver con La Cruz y el Cerdo, pero sí que lo tendría que ver desde la perspectiva de que uso también mucho símbolo griego y símbolo astrológico. Ya con este título creo que, que lo dice todo. Y es un libro que habla sobre el amor, que habla sobre la muerte, es un libro que intenta dejar una puerta abierta a la esperanza. Quizá concebí la muerte un poco como una dimensión más, ¿no? Y está ¿Puedes, dedicado a dos mujeres. Nieve, ¿puedes repetir el título? Se ha entrecortado un poco y a lo mejor no ha quedado grabado. Orquídeas para Perséfone. Ujú. Orquídeas para Perséfone, perfecto. Sí, la orquídea actúa como símbolo y bueno, Perséfone también como símbolo de la muerte, como símbolo de la relación entre y el mundo que no conocemos del más allá. Como digo, intenta ser concebido como una dimensión más dentro de esa teoría que dicen que no está lo suficientemente demostrada, y es cierto que es la teoría de cuerdas. Y explora también un poquito ese tema y el tema de los sueños. Suena interesante también, ¿verdad, Guillermo? Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que, como ha mencionado Nieves, el uso de, o esa equiparación a, a teorías como la de cuerdas, o sea, esa equiparación sobre todo a la física cuántica de hoy, ¿no? Hay muchos libros, no sean novelas o sean libros históricos, que, que últimamente olvidan por completo devolver al lector un poco a la realidad, ¿no? Yo he podido leer alguna que otra novela durante mi vida, bastantes, pero si algo me ha apartado de una novela es precisamente la falta quizás de realidad o de realismo en esos aspectos, ¿no? En ubicar ciertas situaciones o ciertos acontecimientos, incluso en teoría que brinda la ciencia hoy, ¿no? Y cuando tratamos temas, por ejemplo, como la astrología, es fundamental que incluya ese paralelo con lo que dice, por ejemplo, hoy o con lo que se teoriza hoy en la ciencia, ¿no? La supercuerda ya sí que han barrido a la teoría de cuerdas, pero creo que es un constante. La ciencia peca de algo es precisamente de reinventarse una y otra vez, ¿no? No hay ninguna certeza en la ciencia porque siempre se puede refutar o reteorizar. Entonces, es un concepto bastante importante el que sobre todo como escritora, en tu caso, tengas en cuenta ese tipo de detalles, ¿no? Yo creo que al lector le devuelven de algún modo a la realidad, pero aún así te dejan siempre en un enigma, ¿no? Sobre el cual tú luego vas pasando una búsqueda propia. Lo poco que he podido leer de varios párrafos de tu libro, eh, esas 2 páginas que he leído, por ejemplo, a mí me dejarían en duda. Es decir, yo tendría que estar leyendo el libro y como mínimo dedicarme a hacer un par de búsquedas en internet para buscar ciertos conceptos, ¿no? Y eso es bastante interesante porque entonces un libro, en ese caso, por muy pocas páginas que tenga, te puede llevar leerlo 4 o 5 horas para entenderlo bien. Sin embargo, yo cojo una novela de 500 páginas y tardo lo mismo, 6 horas leyéndolo a secas, porque no me deja con esa intriga de tener que buscar algo más, ¿no? O sea, dentro de una historia que te aleja de un realismo o de una ciencia sobre la que tú tienes que basar luego otra búsqueda. Y es interesante porque este tipo de libros lo que hace es despertar muchísimo toda tu ventana de pensamientos y buscar cosas que no conocías antes, ¿no? Y palabras y ahora que habías mencionado, por ejemplo, el tema de Draco. Yo conozco casualmente el concepto, pero hay muchísima gente que desconoce por completo el concepto Draco. Ya es una cosa que tendría el lector que ponerse manos a la obra. Comentaba yo con Guillermo y el otro día, creo que en el directo que hiciste con David Castillo, cuando hablaste de brujería, que hace un par de meses estuvimos aquí en el canal con Guillermo, tuvimos a 2 historiadores, a Pedro Manuel López y a Emi Romero, en el que hablamos de brujería precisamente, y comentaba yo con Guillermo que hubiera sido muy bueno que hubieras estado tú en
en ese programa, ¿verdad, Guille? Porque hubiéramos resuelto muchísimas más dudas y seguramente hubiera sido un programa bastante más amplio. A mí me gustaría hacerle a Nieves algunas preguntas, ¿vale? A modo de completar, ¿no? Por tener más información acerca de ese programa, ¿no? Que hicimos, que yo creo que a pesar de todo estuvo bastante bien, en el que Pedro, como siempre, nos dio una clase magistral de historia, al igual que Amy. Nieves, yo he leído en muchos libros una palabra que siempre sale y es las potencias ocultas. ¿Qué son las denominadas potencias ocultas? Potencias ocultas. Bueno, sabemos que el oculus latino, el oculere, es un verbo que significa ocultar. Y eso está siempre ligado pues a todo este universo del esoterismo, esotéricos, el esotericos griego, que significa precisamente eso, secreto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando lo más profundo de nosotros. Pues eso, el oculere latino sabemos que alude al verbo latino ocultar. Y al fin y al cabo, todas estas cuestiones del ocultismo y el esoterismo pertenecen a lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Entonces todos nosotros somos celosos de nuestra intimidad. Por eso estas cosas o estos poderes ocultos deben quedar enterrados en lo más profundo de nosotros. Un ocultista o un esoterista nunca revela todos sus conocimientos. Es la síntesis que hago yo de lo que vienen a ser los poderes ocultos. Ajá. Perfecto. Guillermo. Yo tengo una pequeña duda. Y es sobre todo porque no he podido, por ejemplo, leer el principio del libro, ¿vale? El libro tiene un prólogo. Sí, de Frank Scandell, que además de amigo mío, es miembro de la Sociedad Teosófica para el Estudio del Esoterismo Occidental. Esa era mi pregunta. A la hora de realizar el prólogo, te pregunto ya como escritora. Tú... Bueno, cualquier cosa le llamas escritor, ¿vale? Como escritora, el prólogo, ¿tú lo apruebas antes de incluirlo en el libro o tú te fiaste 100% del prólogo? Yo no lo he leído, ¿eh? Es una pregunta quizás algo más personal que ligada al libro, pero ¿te fías, por ejemplo, a la hora de decir, bueno, hay una persona que escribe un prólogo para mi libro y yo voy a fiarme, voy a plasmarlo a ciega, o lo aprobaste, incluso modificaste algo en el prólogo? Te voy a preguntar yo a ti, ¿tú te fiarías de mí si yo te lo escribiera? No. Te quiero, tío. Bueno, pues yo sabía, como digo, que Frank es miembro de la Sociedad Teosófica para el Estudio del Esoterismo Occidental, sabe muy bien de lo que habla. Cuando leyese la cruz y el cerdo iba a entender todos los símbolos que porta la cruz y el cerdo, incluso puede que mi sortilegio personal, porque aparte de lo que os he contado del uso del cerdo, también viene de kerdos, que en griego kerdos es como riqueza, es una especie de sortilegio personal. Al fin y al cabo, yo como todos los escritores, pues quiero vender mi trabajo, ¿no? Y Frank, de abajo arriba y de arriba abajo, pues eso, comprendió todas las claves y todo lo que estaba sucediendo en el universo, en la era de la cruz y el cerdo. Entonces, claro, yo ya sabía de antemano a qué persona había elegido para pedirle un prólogo para la cruz y el cerdo. Claro. Y ahí viene ya mi siguiente pregunta, porque está relacionada. Te lo pregunto. Te he hecho la primera pregunta porque realmente quería hacerte la segunda, pero quería conocer primero la respuesta de la primera pregunta. La pregunta real es, la primera persona que lee tu libro es la persona que realiza el prólogo. Exactamente. Vale. Así fue. Exactamente. Además es que me empeñé en que Frank fuera la primera persona que leyese mi libro. Y claro, Frank y luego, por supuesto, mi editor. Perfecto. Mira, Nieve, hay muchísimos amigos del canal y colaboradores que en el momento que se han enterado que te iba a entrevistar me han mandado preguntas para que te las haga en su nombre, ¿vale? Y bueno, una de ellas es Tessa Romero, a la que Guillermo y yo queremos muchísimo y tenemos en muy alta estima los dos. Ella me hace una pregunta a modo de, bueno, sobre los llamados en brujería, hechicería, sobre los amarres, ¿vale?
Ella me dice que si cuando una persona recurre a este tipo de magia o brujería, como queramos llamarlo, para amarrar a las personas con las que de verdad ama, si de verdad funciona. Bueno, primero que todo, siempre digo, ya me has oído en otra entrevista, voy a hacer una aclaración, pero es que es bueno aclararla siempre, y es que lo que conocemos como magia o brujería es un término que es peyorativo, para designar realmente la magueya, maestría, es decir, una bruja no es una bruja tal y como conocemos, es una maguisa, una practicante de la magueya, igual que un magos es un practicante de la magueya. Practican la maestría para lograr la iluminación que les permita alcanzar ese culmen personal que deviene de utilizar la magueya. Los amarres, bueno, principalmente la magueya es algo que se basa en el conocimiento, como digo, en la maestría de nosotros mismos. Creo que la gente está muy equivocada cuando habla de términos como amarres o hechizo, porque al fin y al cabo es un término peyorativo, pero para que nos entendamos, los amarres no dejan de ser... a ver cómo lo defino para que se entienda de forma sencilla. Los amarres son un intento de proteger y reforzar unas conexiones y unas relaciones personales, pero lo que viene siendo el amarre conocido de una forma peyorativa, ni lo recomiendo, ni yo jamás lo haría, porque no deja de ser un intento de subyugar a una persona y es algo ilícito. ¿De acuerdo? Entonces yo soy más fan de aunar fuerzas, aunar potencia. Yo como practicante de la magueya del caos, o magia del caos, como la conocemos, pues sí que sigo cierto tipo de, para que nos entendamos, rituales, pero todo esto es, igual para que me entienda la gente, de corte muy de acuerdo, sobre todo la maestría, la potenciación de nosotros mismos. Vamos a olvidarnos un poquito de superchería y repito, el amarre no deja de ser una forma de crear conexiones entre las personas y de fortalecer relaciones. No tienen por qué ser relaciones pasionales, sino también relaciones con los nuestros. ¿De acuerdo? Esta es mi opinión. No sé si estáis de acuerdo o no sobre el amarre. Sí, totalmente. Guillermo. No, yo no voy a llevarte la contraria, no. No es una cuestión de, por supuesto, no es cuestión de estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una buena aclaración, sobre todo lo que siempre nos gusta decir, ¿no? Que nosotros siempre venimos condicionados por ciertas creencias, por ciertos conceptos, y muchas entrevistas nos sacan de dudas, ¿no? Porque incluso esta explicación que has dado a diferenciar la magia de lo que nosotros podemos considerar usualmente magia, yo creo que la aclaración es bastante buena. Se trata siempre de salir de dudas, ¿no? Y yo creo que la has bastante bien bordado, y más sobre todo tu postura acerca de los amarres, porque sí que la mayoría de personas entienden eso como una salida a un desamor, ¿no? O como una solución a encontrar rápido el amor, la persona que me gusta pero que no me mira, no me ve, no quiere saber nada de mí, le hago un amarre y la conquisto, ¿no? O lo conquisto. Yo creo que es un tema que todos sabemos que difícilmente funciona y que va muy ligado es muy psicológico todo, pero yo estoy convencido, no es que esté convencido, tengo la certeza de que existen fuerzas que uno puede reunir para otro tipo de amarres, como ella mencionaba, ¿no? Sin lugar a dudas. Una aclaración que me gustaría hacer es que todos estos trabajos que se hacen mediante la magueya, son los llamados trabajos de voluntad, no son una causa-efecto como la que vulgarmente se conoce. Es decir, se origina una causa. Esta causa deviene de que nosotros trabajamos lo que se llama voluntad, un concepto muy crowleriano. Esta voluntad va originando una concatenación de acontecimientos, y esta concatenación de acontecimientos va creando unos cambios a nuestro alrededor, pasando de ser una causa, mediante la cual nosotros hacemos que nuestra voluntad consiga la consecuencia a la que vamos a llegar definitivamente. Es una acción de causa-consecuencia, pero repito, esto para que se me entienda fácil, esto se va sucediendo en una serie de hechos concatenados.
y va muy despacito. No es abracadabra, pata de cabra. La siguiente pregunta te la voy a hacer en nombre de otra persona, a la cual Guillermo y yo también queremos mucho, Mariam, nuestra amiga Mariam, y nos dice que si se puede diferenciar a simple vista a una persona que practique la magia blanca y otra que practique la magia negra. Bueno, voy a entrar en el concepto antes descrito, ¿vale? La magia, que no la conocemos como tal, es magueya, es la maestría de nosotros mismos. La maestría es maestría. La maestría no es maestría blanca, no es maestría negra, ni es maestría morada. La maestría es simplemente maestría. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces. Si yo tengo aquí un cuchillo y salgo a la calle y apuñalo al primero que me da la gana apuñalar, aquí la única persona que tiene la culpa soy yo. El cuchillo no es blanco, no es negro, no es morado, no es verde y no es de ningún color. Es un cuchillo. Bueno, pues la magueya es magueya. Punto. Todo eso depende de la intención ilícita de la maguisa o el magós. Creo que está También bien. nos dice, también nos dice Marian que si las personas que hacen los rituales se supone que una vez que han realizado el ritual contraen una deuda kármica, o esto es solo un mito. Bueno, eso depende de con quién se quiera, de cómo se quiera mirar. Yo soy fan de creer en la deuda kármica, como he comentado anteriormente, por este tema de los amarres, ¿no? Todo lo que tú hagas, entiendas en el sentido ilícito, evidentemente te va a acabar dando la vuelta. Una voluntad negativa nunca puede tener nada de bueno, eso ya lo aviso desde ya. Pero repito, que una voluntad sea negativa o que una persona tenga una intención ilícita, no implica que es que la magueya vaya a ser ni blanca, ni negra, ni morada, ni verde. Simplemente es que esa persona tiene unas intenciones que no son nobles. Y repito, y en eso os voy a dar la razón, esto no porque se puede volver en contra de la maguisa o del magos. Bueno, estoy completamente de acuerdo. El todo, de por sí, toda acción que nosotros podamos cometer en la vida está ligada luego a no a un pago necesario, ¿no? Pero todo lo que sea ilícito sí que se nos queda grabado, ¿no? Y sobre todo, siempre, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, que hay muchas personas que nos ven y simplemente no tienen creencia alguna en una reencarnación o en otra vida, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, lo tengo claro, ¿no? Todo lo que nosotros, como se suele decir en las películas, ¿no? Todas nuestras acciones tienen al fin y al cabo eco en la eternidad. Y no solo por nosotros mismos, ¿no? Sino también por las personas que nos rodean. Ten en cuenta que cualquier acción que nosotros cometamos estás implicando a personas cercanas a ti, sobre todo, ¿no? Y lo veo así, es mi punto de vista al respecto, sí. Mira, tú ten en cuenta que cosmos es un término que nació para englobar todo. Todo cosmos, nosotros somos cosmos. Y estamos interconectados con todo nuestro entorno, con todo lo que nos rodea, y por más que la gente pueda pensar lo contrario, ¿no? Entonces, una de esas fuerzas cósmicas percibe un cambio, tanto si es negativo como positivo, el resto de la maquinaria sigue funcionando. Entonces yo os voy a decir, no hagáis cosas malas porque esa maquinaria va a seguir funcionando y se puede volver en vuestra contra. Correcto. Nieves, mira, Carlos Dueñas es un cineasta al cual yo admiro y quiero muchísimo y buen amigo personal y del canal. Nos deja también 3 preguntitas para ti y la primera que nos dice es: ¿cuánta gente de la que tenemos a nuestro alrededor en nuestro día a día nos absorbe energía? La figura del vampiro psíquico. Correcto. Yo, por ejemplo, en mi caso, he tenido la suerte de, quitando excepciones, rodearme de gente bastante positiva. Entonces no tengo muchos problemas con los vampiros psíquicos, pero yo recomiendo, muchas veces no se puede evitar porque las personas a las que queremos suelen pasar malas rachas, podemos encontrarnos de todo, pero esas personas que siempre están quejándose por todo y encontrando problemas en todo y siempre llorando y contando, no tienen problemas más que ellos, serían el perfecto ejemplo de lo que viene a ser un vampiro psíquico.
Ellos necesitan estar cerca de los demás, absorber ese positivismo hasta dejarnos como una pasa. Es muy fácil capturar de vista solamente los vampiros psíquicos, solo hay que escucharlos un minuto y en cuanto que percibes ya cierta negatividad en la persona o critica demasiado tus acciones o percibes envidia, estás ante un vampiro psíquico. Yo no recomiendo cercanía con ese tipo de personas. La siguiente pregunta que nos deja Carlos para ti es, actualmente estamos viviendo un tiempo lleno de ira y odio. ¿Y a tu juicio existe algún hechizo o conjuro que cure ese odio que nos rodea actualmente? En mi opinión, el único conjuro o hechizo que existe para curar ese odio que comenta Carlos Dueñas es trabajar en nosotros mismos. Trabajar en nosotros mismos, potenciar el positivismo, olvidarnos, como he dicho, de gente venenosa y practicar, y desde aquí animo a la gente, la magueya, la maestría. Esa es la única cura para estos tiempos convulsos que existen. Y mira, Carlos Dueñas se despide como buen cineasta, que quiere conocer qué película que no sea de terror es la que te ha marcado a ti. Es que a mí una película que me ha marcado mucho, que no es de terror, pero es de ciencia ficción, ha sido E.T. ¿Cuál, perdón? E.T., perdón. Ah, E.T. Vale. Ha sido E.T. Yo amo esa película por su concepto de amistad, amo esa película por los valores que nos enseñó. Yo, por desgracia, digo por desgracia, porque pasé un mal rato, aprendí así como lo que era la enfermedad. Porque la vi muy pequeña y cuando E.T. enfermaba, pues me puse yo también muy malita y comprendí por primera vez en mi vida, porque yo era muy pequeña, que estaba asistiendo a algo que no era muy bueno. Entonces creo que es una película llena de valores, creo que es una película que induce a los niños a experimentar la conciencia cósmica y a mayores. Y bueno, en fin, yo la amo y queda poca gente que no haya visto E.T., pero si alguien no la ha visto, pues que la vea, porque... Sí, por supuesto que sí. Antes de dar paso a Guillermo, yo quiero mandar un saludo enorme a Carlos y deciros que está el vídeo en nuestro canal, pero que el próximo 24 de octubre en San Feliu de Codines tiene lugar un acto que Carlos Dueñas dirige, un homenaje a Antonio Rivera, el padre de la ufología en España, al cual va a ser la primera persona del mundo del misterio en España que tenga una calle en San Feliu de Codines, un pueblo de Cataluña, así que un evento que no podéis perder. Guillermo. A mí me ronda la mente una pregunta y es en base a lo que acabas de estar relatando porque despierta curiosidad, ¿no? Y yo creo que lo que se estarán preguntando ahora mismo al otro de la pantalla es, ya que lo has mencionado, de practicar la magueya, ¿dónde o cómo te inicias en la magueya? Porque la maestría hay que aprenderla, hay que dedicarle tiempo. La pregunta creo que es por todos, ¿no? O por todas. ¿Dónde se inicia uno en esa maestría? ¿Dónde me inicié yo o cómo puede iniciarse la gente, te refieres? ¿Cómo puede iniciarse la gente? Mira, todos los grandes magos de la historia, por ejemplo Crowley, antes de llevar a cabo la escritura de sus tratados y textos densos, han llevado a cabo la lectura de maestros que para ellos son superiores y anteriores a ellos. Yo hace poco precisamente hablaba en un programa de Elena Blavatsky. Creo que una persona antes de iniciarse en la magueya debe experimentar por un lado el placer y por el otro la tremenda maravilla de verse imbuido por el conocimiento de los que han estado antes que nosotros, enseñándonos preceptos que cualquier maguisa o magos debe tener en cuenta. Así que imbuyámonos en los libros de Madame Blavatsky, que ella dijo que hacían falta siete lecturas para comprenderlos. Imbuyámonos en los libros de Crowley y vayámonos incluso más atrás a Paracelso, a Zoroastro. Sobre todo, hay que aprender. Antes de iniciarse en la magueya hay que aprender. Así que no nos privemos del placer de aprender. Y luego después, una vez nos encontremos a nosotros mismos,
Ya sí, ya podemos valorar, yo me hice practicante de la maguella del caos porque, bueno, es la más libre, es una maguella que está muy unida al mundo del arte y la creatividad, y una vez nos conozcamos a nosotros mismos, pues ya nosotros somos quienes podemos saber cuáles son las prácticas que más se adecúan a nosotros mismos. Una buena maguisa o un buen magos nunca te van a decir tienes que hacer esto o tienes que encenderle una vela, por ejemplo, a la Virgen del Carmen, que no tiene nada de malo encenderle una vela a la Virgen del Carmen, por si acaso alguien me escucha, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Simplemente es eso, aprender, imbuirnos de toda la información posible. Información, repito, información válida, porque ahora mismo con redes tenemos mucha información al alcance y no toda la información que tenemos es válida ni verídica. Eso es lo que yo recomiendo y pienso que es un buen consejo. Sí, correcto. Además, ¿verdad, Guille? Nosotros siempre le hemos dicho que todo lo que sea aprender es bueno y que siempre, por favor, invitamos a la gente a que investigue un poquito y no se crea del primer artículo, no se crea nada del primer artículo que salga en internet. Hay que indagar, hay que... Yo, por ejemplo, y tengo que decirlo, ¿no? Y no porque esté Guille delante, yo cuando comencé a hablar con Guille, ahora ya como un poco más de un año, yo no tenía ni idea de cábala, yo no tenía ni idea de numerología y sin embargo, leyendo el trabajo de Guillermo y diferentes artículos que él me ha ido pasando, pues es una cosa que he aprendido, no soy experto como él, pero bueno, he aprendido y poco a poco me voy yo preocupando de indagar, si tengo dudas le pregunto a él y oye, no tiene nada de malo empaparse de nuevos conocimientos, ¿verdad? Porque como decía aquel, ¿verdad, Guillermo? El saber no ocupa lugar. Por supuesto, ¿no? Y además que Nieves ha mencionado varios libros con los que uno se puede introducir. Yo creo que mejor forma no existe, ¿no? Sobre todo algo que yo temo es que las personas hagan precisamente lo que ha dicho Nieves al final, de entrar en las redes. Claro que uno encuentra información también fiable en las redes, pero sobre todo abunda la desinformación. Y es importante que haya mencionado varios libros muy concretos de los que uno puede ir tirando y luego puedes decidir si realmente es así o no es así, pero por lo menos ya tienes una base, ¿no? Por donde empezar. Y muy importante, por ejemplo, el diccionario teosófico de Blavatsky, que es, si no el mayor, uno de los mayores compendios de conceptos de todas las religiones y creencias filosóficas posibles. Yo lo recomiendo porque es un libro muy didáctico y si queréis, tenéis la curiosidad, la necesidad de aprender acerca de todas las creencias que existen, no existe un libro más sintetizado y más completo. Los chicos, Guillermo, de Plano 7, nos han mandado también preguntas para Nieves, ¿vale? Vamos a comenzar con Guaji, nuestro querido, nuestra mente perversa, ¿verdad, Guille, del canal? Sí, el Messi del crimen. El Messi del crimen, exactamente. Qué buena idea tuviste, que al final, y lo llamamos para un programa, hicimos 6, creo, de asesinos en serie, ¿verdad? Sí, 6 programas. Fue muy bueno, la verdad que fue muy bueno, sí. Sí, por supuesto, un besito para los chicos de Plano 7 y para Guaji. Nieves, nos dice Guaji que tanto en libros como en películas, él siempre ha visto que el vampiro tiene la capacidad de leer la mente e incluso hipnotizar a su víctima. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, vampiro es un término que se acuñó hacia el año 1700 y pico. Yo quiero reivindicar la figura original del nosos foros, es decir, por un lado tenemos el nosos griego. No tengo pizarra, me iba a traer una, pero no la he encontrado para escribirlo y enseñarlo. Por un lado tenemos el nosos griego, alude a enfermedad, y por otro tenemos foros. El verbo fero es el verbo portar griego, verbo que también, cuya raíz tenemos también, por ejemplo, en fósforos, que viene a ser el luxfer latino, el portador de luz, que es Lucifer. Al ser foros, adquiere la cualidad de adjetivo. Un adjetivo es un portador. Nosos foros es un portador de enfermedad, que fue la primera designación que se usaba para esta criatura, que estaba vista igual en Grecia como el no muerto, que es el vampiro. Por eso yo siempre digo que el Nosferatu de Murnau es la de vampiros que existe, por varias connotaciones. Normalmente no, este mito nació precisamente para designar el miedo a la enfermedad, el miedo a las pestes. De hecho, había una figura fundamental que es el bricólacas. El bricólacas era una forma de no muerto. Bricólacas se pronuncia. Yo lo he pronunciado así a lo vasto para que me entiendan, pero es el bricólacas. Es una figura que viene a ser precisamente los muertos que morían por plagas, por peste, estaban mal enterrados.
y pasaban a convertirse en no muertos. Por tanto, el mito del vampiro a eso, a ser tratado de una forma terrible después de la muerte. No es un mito que, como conocemos en literatura y a nivel artístico, es Lord Ruthven ni ninguno de estos seres fantásticos y hermosos que existen y que leen la mente y que todas estas cosas que estamos diciendo. Es un término que nace para designar a la enfermedad, a la podredumbre, al asco y al desprecio. Uh-huh. Y desde el punto de vista clínico, Nieves, nos pregunta Guajín, ¿qué se sabe del vampirismo? Pues yo sí he leído artículos y he visto casos que dicen de gente que realmente que practicaba el vampirismo. No sé, yo personalmente, no lo veo posible. No lo veo posible. Y sí, yo lo único que he visto ha sido una enfermedad cuyo nombre no recuerdo ahora, que es cierto que dejaba a las personas en un estado muy similar al famoso personaje Murnau, ¿no? No recuerdo el nombre de esta enfermedad. Una amiga mía además hizo un trabajo, intento recordar el nombre, pero no lo recuerdo ahora mismo, creo que era... Es igual. Es una enfermedad que realmente... Sí, es una enfermedad que realmente deja a las personas como monstruos, como si fueran, como digo, como el vampiro de Murnau. Pero es lo más parecido, si recuerdo el nombre de la enfermedad a lo largo de la entrevista lo suelto, pero es lo más parecido que yo he conocido a una representación de un vampiro. Si alguien ha conocido un caso de un vampiro real, que no sea un asesino en serie o alguien con una afección como la que estoy diciendo, que lo diga, no... Ya tengo yo curiosidad por hacerlo. Sí, yo también. Mira, ahora vamos a pasar, Guillermo, a la pregunta de David, el otro miembro del plano 7. David, perdónalo Nieves, pero es que David es un poco más brutito, el pobre, ¿vale? Que yo lo quiero mucho, pero es muy bruto. Nos pregunta David, nos pide que te preguntemos sobre el mito de las brujas y el uso del belenio. No sé, yo el mito de las brujas, como ya he dicho, para mí es un mito, está ahora mismo muy desmitificado, como es una maguisa, es una practicante de la magueya, sin más ni menos. Y respecto al uso, bueno, pues se pueden usar un montón de objetos, un montón de piedras para llevar a cabo hechizos, para llevar a cabo, como decían por aquí, amarres. Creo que cada cual es libre cuando se conozca a sí mismo de usar todo lo que quiera. Yo de vez en cuando preparo especiales, pero nunca he dicho que una persona deba usar esto o deba usar lo otro, y creo que debemos huir de ese tipo de creencias y esas generalizaciones. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pues empezar a dejar de ver las brujas como si fuera esto una película. Exactamente, que queda años hecho Hollywood. Atengámonos más a la realidad. Guille. Bueno, a mí me gustaría finalizar mi parte con es un punto interesante porque y recién en carta que había visto al gatillo, a la gatita, y la pregunta va dirigida en torno a los animales, porque tuvimos, por ejemplo, a Teresa Porquero en una última entrevista y no me quedó esa pregunta pendiente. Los rituales con animales, ¿no? Ya sea que se suele hablar que usan perros, gatos, cabras sobre todo. Ese tipo de ritos, ¿tú tienes algún tipo de experiencia en la actualidad que se siga llevando a cabo? ¿Conoces de alguien, por supuesto sin nombrar a nadie, pero conoces que se esté llevando a cabo en la actualidad un tipo de ritos de lo que se considera o lo que vulgarmente, ¿no?, como hemos mencionado anteriormente, se conoce como magia negra? A ver, prácticas ilícitas va a haber siempre. Ahora, también te digo que estas prácticas suelen más que nada provenir del De Guille. Yo estoy aquí. Tú estás ahí, ¿no? Sí. Sí, es Nieves.
he trabajado y estoy preparando unos especiales de magia con plumas. No sé si me Nieves, oís bien. se te ha entrecortado cuando has empezado a dar la explicación. Sí. Bueno, pues seguimos, no pasa Vale. nada. Sí. Que quiero decir que yo tengo... ¿Se me ve mejor ahora? Sí. Vale. Yo tengo amigos chamanes y que trabajan con todo ese tema de tótems. Mismamente yo tengo una sección en un programa de tótems y amuletos, ¿no? Y de toda la gente que me rodea, inclusive yo misma cuando hablo de estos temas, no conozco a nadie, por lo menos de mi circuito, que haga sacrificios a animales. Son prácticas que sí que es verdad que siguen haciéndose, no sé por qué, porque es errónea, porque tú mates pollo no vas a matar a una persona, eso ya te lo digo yo. Siguen practicándose, pero yo por lo menos de mi entorno no conozco a nadie que practique estas cosas. Yo como mucho con plumas, y deben ser plumas encontradas, ni siquiera se pueden arrancar las plumas, si se arrancan las plumas no funciona. Y por mucho que sean prácticas en boga, repito, es algo que no sirve para nada. Porque tú mates una cabra o un pollo, no vas a matar a una persona. No os lo recomiendo. Nieves, vamos a finalizar con las preguntas de nuestro querido compañero Pedro Manuel López, con quien Guillermo ha participado bastante aquí en el canal y que es nuestro historiador. Y él nos dice, es un hombre que, ya te digo, quiere mucho a Extremadura. Yo me extrañaba que no te dejara una pregunta a la que mencionara Extremadura, que ya sabes que tradicionalmente es una tierra que tiene mucha historia de brujería, de hechicería y tal. De hecho, el primer libro de Pedro Manuel se titula así, Magia y hechicería en Extremadura, leyendas, mitos y ritos. Y bueno, la primera pregunta que nos hace es, ¿qué diferencias podemos encontrar realmente entre una bruja y una hechicera? Bueno, tanto el término brujo como hechicero es bastante peyorativo. A mí no me gusta ni uno ni el otro. Bruja, lo único que sucede, bruja es un término que los expertos no se ponen de acuerdo de dónde procede. Unos dicen que del catalán, otros dicen que de vocablos más antiguos. Y hechicero es un término peyorativo que se usa en el sentido de engaño. Igual que hechicero se utiliza en el sentido de engaño, igual que se utilizaba, por ejemplo, huetella, en el sentido de espejismo, de lo mismo, de engaño. Entonces, creo que al final, tanto bruja como hechicera podrían utilizarse correctamente como sinónimos, y sinónimos, aunque ahora no suenen las palabras simpáticas, como peyorativas. Hechicera lo único tiene la connotación de lanzar un hechizo. Y un hechizo al mismo tiempo es un término peyorativo, como lo que hemos dicho anteriormente, de abracadabra, de aparezco y desaparezco. Al fin y al cabo son todo términos peyorativos. Una bruja, si nos pusiéramos a pensar un poquito también, una bruja, dentro de las actividades de la brujería nos entra también el entrar hechizos, ¿no? Por tanto, una bruja sería también una hechicera. Nos pregunta Pedro que si podemos considerar entonces, después del oído, el vampirismo como un trastorno de la psique, ¿no? Sí, bueno, los llamados vampiros psíquicos básicamente es eso, un trastorno de la psique, pero yo insisto en que la figura del vampiro original, el Nosos Foros, viene a ser pues eso, como una representación del pueblo, del miedo ante la enfermedad, ante la repugnancia, y no tiene la connotación sobrenatural que a posteriori, mucho más elegante, que le han dado tanto el cine como la literatura. Que a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. De hecho, algunas de las mejores obras son, por ejemplo, Drácula o El vampiro de Polidori. Sí, pero hay otras que ha hecho mucho daño en Hollywood. Sí, han hecho muchísimo daño y ya han tergiversado aún más si cabe la cuestión. Porque Sí, porque un vampiro que brilla es un gusirú, eso no es un... Eso no es ni vampiro ni... ¿Y un vampiro malagueño? ¿Dónde has visto tú eso? ¿Qué dices, Eso- Guillo? Malagueño, mi arma, ¿qué dice, Guillo? Pero no Antonio Banderas en la película de Entrevista con un vampiro. De verdad, le faltó a Leo puta la tapita de jamón, ¿vale? Mira, Una pregunta que te quería hacer, porque me he quedado antes pensando, me has dicho Beleno, y yo creo que me has querido decir Beleño. Belenio. Belenio, es que yo, Beleño, que es una planta que está muy ligada a la brujería, Beleño.
Pero Belenio, me he quedado pensando y diciendo como, Beleno, Belenio. No sé, yo que nuestro oyente o nuestro espectador que lo aclare, yo lo Sí, tenía por Beleño, Beleño. no, Belenio, según me comenta David, se dice que, según las leyendas, ¿vale? Es como una sustancia que untaban al palo de la escoba, ¿vale? Y luego, al ponérselo en sus partes íntimas, pues dice que del mismo ciego colocón que se pillaban, pues es lo que hacía bueno, que la escoba volara, ¿no? O algo por el Pero estilo, ¿no? no Cuenta ella. sería más el Beleño, el Hiposcampus, perdón. El nombre científico más difícil, el Hiposcampus. Pues O porque a mí me parece que debería ser Beleño, ¿no? Me he quedado ahí un Belenio. poco Beleño, sí, ¿no? Sí, 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 Belén. No, de todas maneras, por la explicación que has dado antes, pues ha quedado bastante claro, ¿no? Y bueno, la última pregunta, Ya lo digo bien, perdona, Yorcicamus. He dicho antes vale. una cosa muy clara por decirlo, para que No, veáis pero, que me equivoco. no, pero está bien que aclaremos las dudas y que la gente, pues, se vaya resolviendo las cuestiones. Mira, Pedro nos pregunta que si qué diferencias encontramos entre las brujas del norte, por ejemplo, en Galicia, y las brujas del sur de España, por ejemplo, en Extremadura, que como bien decía Guillermo, Extremadura no es el sur, Extremadura es el noreste, por lo menos. Bueno, también yo pienso que en ello estriba las diferencias culturales, ¿no? Tienen una cultura diferente que, por ejemplo, no tienen en el sur. Yo de Galicia ahora mismo no conozco mucha gente, pero no conozco ninguna bruja, pero por ejemplo sé decirte que en el sur, por ejemplo, pues hay ciertas prácticas, no lo voy a decir en abierto, ¿vale? Pero bueno, pero yo sé de gente que realiza ciertas prácticas que, bueno, vienen condicionadas por temas culturales, y cuando hablo de temas culturales hablo también de temas familiares, ¿vale? Que eso es muy importante. Pero sobre todo en Galicia hay muchísima cultura de la mal llamada brujería. Pues Nieves, mira, a mí me gustaría que nos despidiéramos, que nos hablaras, si puedes, un poquito de un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, porque dicen que es el primer vampiro documentado de la historia, del cual tenemos un vídeo en el canal, de que subimos hace ya tiempo. Jure Grando, ¿te suena? Sí, sé quién es, lo que pasa que ahora mismo no me he preparado nada. Vale, vale, no. Si os podía dar un pequeño apunte sobre si es cierto, cómo se dice que es el primer vampiro documentado, porque ahí he visto yo también buscando información, ¿no? Que hay un poco de discrepancia, ¿no? Entre los investigadores, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, y están un poco ahí. No sé, yo de lo que conozco del caso, si me permites, es Sí, verdad claro. que cuando me preguntan por cosas de estas siempre me salgo un poco por la tangente. Yo es que estas cosas las atribuyo también a mucho al tema de la época, ¿vale? De la superstición y de la época. A mí me pasa como a ti, que yo no lo tengo tan claro. Es como otros casos que han salido también de personas que han mostrado capacidades extraordinarias durante posesiones y ese tipo de cosas, ¿no? Para mí son cosas que tienen mucho que ver con la época. No voy a decir oscurantismo ni tampoco analfabetismo porque queda muy feo, ¿no? Pero sí, estamos en unos tiempos más, entre comillas, evolucionados. Posiblemente ahora la ciencia nos sacase otras conclusiones muy diferentes a las épocas de las que hablamos, creo yo. Entonces yo no me Correcto. mojaría en decir que nada es verdad. Ni que nada es verdad ni que nada es mentira, simplemente está ahí y todavía, pues, por suerte tenemos algunas personas que se toman en serio la historia, y el investigar, y a lo mejor, pues mira, algún día nos enteramos de qué pasó realmente con este señor. Pues familia, a mí solo me queda despedir a Guillermo, dándole las gracias por haber querido estar con nosotros una vez más. Guillermo, muchas gracias, tío. Nada, muchas gracias a ti por hacerme partícipe y a Nieves, ¿no? Por esta encantadora entrevista. Yo creo que en toda entrevista se quedan cosas en el aire y cuando uno luego ve el vídeo a posteriori se va percatando de que se olvidó preguntar por esto, por lo otro. Pero creo que para eso está también el libro, y como vas a dejar alguna vía de contacto referente al libro también, o a Nieves si tiene una página web, un canal en YouTube, o tiene pensamiento
de hacerlo, pues mira, cualquier persona que se haya quedado con alguna duda, que pueda contactar de algún modo, ¿no? O seguir preguntando. No obstante, lo dicho, agradecer nuevamente a Nieves que haya participado y creo que sí, que es un libro que pinta bastante interesante. Hay muchísima gente que se interesa por estos temas precisamente y que sobre todo deberían adentrarse en este mundo. Las personas a las que les gusta este mundo deberían adentrarse en este mundo, sobre todo en base a lo que ha dicho Nieves, ¿no? A que ha aconsejado varios libros como base para salir de ciertos paradigmas importantes, ¿no? Así que eso se agradece siempre, porque saca mucha gente de dudas, ¿no? Hay quien se adentra en esto por un libro de Harry Potter y luego va siguiendo por las redes sociales y va por un camino completamente desvinculado de lo que debería considerarse esa maestría de la que ella habla. Así que Nieves, muchas gracias y Jero, como siempre, a ti también. Gracias a ti, Guillermo, por haber querido estar con nosotros. Las vías de contacto y todo lo relacionado con Nieves las vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y Nieves, agradecerte a ti una vez más que hayas estado con nosotros, que hayas querido compartir estos minutos en el que hemos aprendido muchísimo. Y yo te invito, por supuesto, y te abro las puertas de este humilde canal, que todos, Guillermo, yo, Marian, David, Guaji y todos hacemos grande, y cuando quieras, estás en tu casa. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, y yo os recuerdo que tenemos actualmente abierto el sorteo del libro de Nieves, La Cruz y el Cerdo, de Ediciones Bernacchi, a quien una vez más damos las gracias. Por cierto, son paisanos míos, me dijiste que eran de Sevilla, ¿no? Sí. Son paisanos míos, así que os dejaremos también el enlace al vídeo del sorteo en la descripción. Y Nieves, muchísimas gracias, de verdad, una vez más. A vosotros. Pues familia, nada, mandaros un fuerte abrazo, que participéis en el sorteo, que os hagáis con el libro porque está muy interesante y os va a gustar muchísimo. Y nada, un saludito y os esperamos próximamente en nuestro próximo